Mónica. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla y el estudio de la pregunta número 25 del Catecismo Mayor de Westminster, que nos dice así: ¿en qué consiste la pecaminosidad del estado en que cayó el hombre? Así dice. Vamos a iniciar en oración para bendecir ese momento juntos. Padre nuestro, gracias por darnos esas herramientas en donde gente sabia supo unir las mentes y reunir el conocimiento de la palabra de Dios para traernos las verdades bíblicas, Señor. Te pedimos que la enseñanza sea la que tú quieres y que seas glorificado en toda manera con nosotros. Que tengamos la fe, la esperanza, el deseo de compartir con otros lo que tú nos dices en tu santa palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos ahora a ver lo que dice la respuesta. La pregunta otra vez. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? La respuesta. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y para la corrupción de su naturaleza. Por todo lo que el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno y totalmente inclinado a todo mal. Y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Y aquí la continuación de el tema de la semana pasada, la pregunta anterior: ¿qué es pecado? Y la respuesta: el pecado es toda falta de conformidad a la ley de Dios o la transgresión de la misma, la cual fue dada como norma a la criatura racional. ¿Qué es pecado? Ahora, ¿en qué consiste la pecaminosidad del estado en el cual cayó el hombre? Cuando fue creada la humanidad, se le dio una norma de que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso fue una prueba. Si pasaban la prueba, entonces tendrían ese gozo eterno. Pero desobedecieron al mandato de Dios y debido a ese pecado, entonces todo el resto de la humanidad está pagando la consecuencia. Y no será ese pecado, no es que todo el mundo hoy día tenga que desobedecer a comer del árbol del bien y del mal.
eso no existe, pero es la consecuencia de ese pecado que nosotros hemos heredado, tenemos ese pecado original. El pecado de Adán nos lanzó a todos en ese estado del pecado original. Y vamos a las referencias bíblicas. Ok, momento, a las referencias bíblicas de Romanos 7. Ok, perdón. Vamos a las referencias bíblicas. La primera es de Romanos 5, 12 y 5, 19. Romanos 5, 12 y 5, 19. 5, 12. Que nos dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y leamos también el versículo 19 que dice así, Romanos 5, 19, que dice así. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán y Eva, pero Adán como la cabeza de la humanidad, la cabeza federal de la humanidad, entonces todos pasamos a ese estado. Y dice así Romanos 5, 19, muchos fueron constituidos pecadores. Así que eso fue consecuencia del pecado en el huerto del Edén. Y seguimos la próxima referencia bíblica, Romanos 3, del 10 al 19. Y nos dice este pasaje que la humanidad depravada, esa es una palabra importante, la humanidad depravada en pecado, de manera universal y total. Leamos en Romanos 3, del 10 al 19, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay uno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es un pasaje muy bien conocido, un pasaje muy fuerte y evangelístico que nos llevan a la conclusión que Dios tiene derecho a condenarnos a todos. Así que la salvación está en Jesucristo, no en nosotros mismos. Leamos en Efesios 2, del 1 al 3, que nos dice que la humanidad está muerta en pecados y por lo tanto incapaz de agradar a Dios. Leamos en Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 3, que dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que una vez más, un pasaje muy fuerte en donde toda la humanidad sufre de la consecuencia del pecado. La humanidad está muerta en pecado y por lo tanto incapaz de agradar a Dios. También en Romanos 5 y versículo 6. Romanos 5 y versículo 6, que nos dice así. Romanos 5 y versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es la gran esperanza, que aunque toda la humanidad está bajo la condenación a causa del pecado, a causa del pecado de Adán, hay un escape, y eso es a través de el sacrificio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y vemos también en Romanos 8, del 7 al 8, que nos dice que la humanidad está enemistada con Dios y no le puede agradar. Romanos 8, del 7 al 8. Vamos a Romanos 8, del 7 al 8, que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven en este mundo para seguir los deseos de la carne no están agradando a Dios
Y sin Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay forma de escaparse de esa condición. Y aún los que somos salvos, todavía luchamos con el pecado. Veamos en Génesis 6, versículo 5, que nos dice que la humanidad peca en pensamientos e imaginaciones, lo mismo que en hechos. Así que tenemos no solamente pecado de boca, pecado de lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestras manos, pero también hay pecados de la mente. Leamos en Génesis 6:5. Génesis 6 y versículo 5, que nos dice así, hablando de los tiempos de Noé. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y versículo 5, perdón. Dice así, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es más, de los pensamientos, del pensamiento sale pecado y entonces vienen peleas, vienen disgustos, vienen toda clase de males que hacemos, ya sea con nuestras manos, con nuestras acciones. Todo empieza dentro del corazón pecaminoso humano. En Santiago, capítulo 1, del 14 al 15, Santiago 1, el pecado original es la fuente de todas las transgresiones que se cometen. El pecado original es la fuente de todas las transgresiones que se cometen. Santiago 1, 14 y 15. Epístola de Santiago 1, 14 y 15. Y dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Vamos a leer esto en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente. Versículos 14 y 15 de Santiago, primer capítulo, que dice así. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así que cuidemos de nuestros pensamientos. Y el último pasaje bíblico viene de Mateo 15, 19. Nos dice que los actos pecaminosos proceden de un corazón corrupto y pecaminoso.
Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo. Mateo 15, 19. Mateo, capítulo 15 y versículo 19 nos dice así. Dice así. Y el contexto es cómo cómo es que cierta gente quería seguir una tradición y ser protegidos contra de ciertas tentaciones. Pero nos dice así el Señor Jesús en Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice así: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo eso sale del corazón pecaminoso. Y demos nuestros pensamientos. Continuamos con el comentario, las preguntas del comentario. Pregunta número 1. Dice, ¿cuáles son las dos principales clases de pecado? Y las dos clases de pecado son el pecado original, es decir, el pecado de la naturaleza con la que nacimos. Y B, las transgresiones que se cometen, es decir, el pecado que practicamos. Hay pecado original con el cual nacemos y pecado que practicamos. Número 2. ¿Por qué es que solo la culpa del primer pecado de Adán es imputada a su posteridad? ¿Por qué es que solo el primer pecado de Adán es imputado a su posteridad? La respuesta: Adán figuró como nuestro representante solamente hasta el momento que quebrantó el pecado, quebrantó el pacto de obras. Después de cometer su primer pecado, dejó de ser una relación de pacto con nosotros que nos pudiera continuar afectando. Sin embargo, todavía tiene una relación natural con la raza humana como aquel primer antepasado de nosotros, los seres humanos. Número 3. Pregunta número 3. ¿Cuál es la justicia que la humanidad perdió a causa de la caída? La justicia o la rectitud, ¿no? Antes de pecar, Adán fue recto, tenía la justicia, ya, pero al pecar la perdió. Y nos dice la respuesta: la justicia en la que fue creada o la justicia original. Adán tenía una justicia original, la perdió y a consecuencia él y todos nosotros, su descendencia, excepto el Señor Jesucristo, tenemos un pecado original. Número 4. Además de la culpa del primer pecado de Adán y la pérdida de la justicia original, ¿qué mal adicional resultó a causa de la caída?
¿Qué mal adicional resultó a causa de la caída? La respuesta: la naturaleza de hombre se corrompió de manera que se volvió depravado de corazón y amante del pecado. Depravado de corazón y amante del pecado. Depravado, o sea, corrupto. Atraído al mal y no siguiendo a Dios. Número 5. ¿Cuál es el alcance de la corrupción que resultó de la caída? ¿Cuál es el alcance de la corrupción que resultó de la caída? La respuesta: esa corrupción de nuestra naturaleza es completa o total en su alcance y se llama depravación total. Depravación total. Número 6. Número 6. La depravación total de la naturaleza significa que una persona no es salva. Una persona que no es salva es incapaz de hacer algún bien. Y la respuesta es que no. La persona no salva mediante la gracia común de Dios o su poder de refrenar el mal, puede lograr hacer cosas buenas dentro de la esfera civil o humana. Por ejemplo, una persona no salva, puede salvar a una persona que se está ahogando, incluso arriesgando su propia vida. Pero la persona no salva, no puede obrar ningún bien espiritual. Esto es, nada que sea verdaderamente bueno y agradable ante los ojos de Dios. Puede que haga cosas que son buenas en sí, pero nunca las hace con el motivo correcto, a saber, para amar, servir y agradar a Dios. Por lo tanto, aun las buenas obras, entre comillas buenas, del incrédulo, se arruinan y se corrompen por el pecado. El Señor Jesucristo advirtió a la gente de su día que si vosotros que sois malos pueden dar buenas cosas a vuestros hijos. Entonces, no puede Dios, quien es bueno, dar buenas cosas a sus hijos. Así que sin la fe que salva, nuestras obras que son buenas en esta tierra no llegan más allá de la tierra. Número 7. ¿Cuál es la actitud moderna hacia la doctrina de la depravación total? ¿Cuál es la actitud moderna hacia la doctrina de la depravación total? La respuesta: aquellos que se enorgullecen de su espíritu moderno, ridiculizan y se mofan de esta verdad de la palabra de Dios. Depravación total. O sea que nuestros corazones son corruptos. Corrupción, el pecado que toca a todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Número 8. ¿Qué lección práctica podemos aprender de estas doctrinas del pecado original
y la depravación total. La respuesta: a partir de estas doctrinas debemos aprender que los pecados exteriores proceden del corazón. Y por lo tanto, debemos aprender que intentar reformar nuestra vida exterior sin la limpieza espiritual del corazón no conduce a una vida verdaderamente buena. Ahora, la próxima pregunta contiene un pasaje bíblico que nos advierte que el exterior es una cosa, pero el interior es otra. Número 9. Es posible que una persona se libre a sí misma de su condición de pecado original y depravación total. Es posible que la persona misma se libre del pecado original. La respuesta es que no. Leamos en Jeremías 13, versículo 23. Creo que lo tengo por acá. Jeremías 13, 23. A ver. En Jeremías 13 y versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. ¿Acaso puede un etíope, un africano, los de Etiopía, por lo regular, son gente de piel muy oscura? ¿Acaso puede un etíope cambiar el color de su piel? No, así nace la persona de esa región. Y la segunda parte del versículo. ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? Creo que no. También ustedes pueden comenzar a hacer el bien, pero tampoco ustedes pueden comenzar a hacer el bien porque siempre han hecho lo malo. Vamos a ver esto en la versión de la Reina Valera. Reina Valera. Dice así. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pregunta retórica. Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? La respuesta se contesta a sí misma. Y no puede ser, no puede ser. Continuemos contestando a la pregunta. Una persona puede reformar su vida exterior hasta cierto punto, pero no puede otorgarse a sí mismo un corazón nuevo. Puede que sea capaz de cambiar su conducta en ciertos aspectos, pero no puede lavarse espiritualmente de los muertos. No puede levantarse espiritualmente de los muertos. Leamos Efesios 2, del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10, que nos dice así. Efesios 1, perdón, Efesios 2, del 1 al 10, que dice así.
Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que nacemos muertos en delitos y pecados por la naturaleza pecaminosa, tenemos en Cristo Jesús la salvación y la esperanza de ser parte de su reino celestial. Versículo 10. Versículo 9. Relacionado a la pregunta, que si podemos nosotros mismos salvarnos. No. No es por obras, para que nadie se gloríe. Tiene que ser obra del Espíritu Santo, para que nadie se gloríe, para que Dios sea el que tenga toda la obra, toda la honra, perdón. Continuamos. Oh, no continuamos. Este es el final. La última pregunta. Vamos a repasar. Antes de repasar, vamos a ver esto de depravación total en el Catecismo Menor de Westminster. Veamos qué dice el Catecismo Menor de Westminster con la pregunta número... momento de buscar. A ver, la depravación. Dice así. Pregunta 18. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Muy parecida la pregunta. Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán. La falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella emanan. Muy parecida la pregunta y la respuesta a la pregunta número 25 del Catecismo Mayor.
y vamos a repasar. El Catecismo Mayor da una respuesta un poco más larga, más detallada, que nos dice así. Vamos a repasar. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? La respuesta del Catecismo Mayor. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la falta de aquella justicia en la que Adán fue creado y la corrupción de su naturaleza, por todo lo cual el hombre está totalmente indispuesto, incapacitado y puesto en oposición a todo lo que es espiritualmente bueno y totalmente inclinado al mal. Y esto de manera continua, lo cual es comúnmente llamado pecado original, del cual proceden todas las transgresiones que se cometen. Oremos para concluir. Padre Santo, gracias por traernos esas verdades que son bíblicas, que a veces son un tema pesado a nuestros oídos, pero tú eres el que nos da la gracia para salvarnos, para que esa consecuencia de ser parte de la humanidad esa caída en pecado, que ya no nos toque, porque tú nos has tocado con tu Espíritu Santo y nos has librado, has cambiado nuestro corazón. Y que, Señor, aunque nuestras circunstancias aquí en la tierra sean una cosa, pero es el corazón cambiado que cambia nuestras acciones. Señor, gracias por esta gran salvación y ayúdanos, Señor, a que otros también aprendan de esta gran esperanza en Jesucristo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria sea al Señor. De verdad que